Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar, una semana más, webinar de análisis técnico del mercado. Yo soy José Salvador, me presento porque veo que hay muchos nombres nuevos en los asistentes, así que me presento. Soy José Salvador, parte del equipo de Ifin Trading, que es el equipo que imparte este webinar, y como siempre vamos a hacer el aviso previo antes de empezar, que si tenéis una cuenta con Ayondo, esta cuenta son productos CFDs y estos productos nos permiten apalancarnos. ¿Qué quiere decir? Que podemos invertir por más dinero del que tenemos en nuestra cuenta, por más dinero del que se nos pide como garantía para realizar una operación, y es por ello que debemos entender y comprender los riesgos que esto conlleva, ya que si ponemos un cero de más, un contrato de más y no ponemos bien nuestro stop o lo movemos, podemos crear un buen agujero en la cartera, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda al respecto y podemos darle respuesta en este webinar, pues me lo escribís en el apartado de chat o bien levantáis la mano y yo os doy audio. Os invito también desde ya a participar en audio, pues, escribiéndome en el chat, levantando la mano. Si tenéis ordenador portátil, os abro yo audio sin ningún problema. Si tenéis sobremesa, pues tenéis que tener micro, ¿vale? Por último, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis mandar un mail a soporte@ayondo.com o bien llamar por teléfono y hablar directamente con vuestro comercial asignado. Así que hecho el aviso, la presentación, como cada semana, vamos ya a ver el análisis técnico SP500, DAX e IBEX, y empezamos por el gran jefe, por el SP500. Le llamamos gran jefe porque es el que manda, ¿vale? En los mercados el índice de referencia mundial es el SP, y desde la semana pasada aquí, los que venís asiduamente al webinar, pues os daréis cuenta que estamos un poquito más abajo que la semana pasada, pero que hemos marcado un nuevo máximo histórico. Nuevo máximo histórico que creíamos que se podía dar. Ya la semana pasada avisábamos de que, oye, está en un movimiento lateral, pero es capaz de volver a marcar un nuevo máximo, el que está muy cerquita de conseguirlo. Ha conseguido los objetivos que habíamos dado, no sé si os acordáis o no, pero estaban por ahí los 2.482 puntos, los 2.484, los 2.487, todos esos niveles al final los ha conseguido conquistar. Empezamos viendo un poco a vista de pájaro, reduciendo un poquito el gráfico, ¿vale? A ver si puedo reducirlo por aquí. Bueno, ahora no voy a poder. Fijaros, lo voy a poner en un gráfico semanal para que lo podamos ver un poquito más grande, y que tenemos desde todo este año una tendencia alcista de fondo espectacular, ¿vale? Aquí podéis ver máximos y mínimos crecientes, no tenemos ninguna duda de que SP continúa al alza, pero este último tramito, y además este último lo ha hecho un poquito más agotado. Aquí ha corregido lo que podía corregir, aquí también lo ha hecho, y ahora se nos ha quedado cotizando en un movimiento lateral. Esto es un gráfico semanal, ¿vale? O sea que de lunes a viernes las velas que veis es el trayecto que hace el precio. Por lo tanto, nos tenemos que ir a un gráfico diario para poder ver un poco más de cerca esa tendencia alcista, pero para que la veamos a vista de pájaro es espectacular. Acordaros, aquí teníamos las elecciones de Estados Unidos, la elección de Donald Trump como presidente, todo se iba al garete, todo se iba mal, para nada. Seguimos con una tendencia de máximos y mínimos crecientes, por lo tanto el precio no ha perdido estos mínimos, y no perdiendo estos mínimos le debíamos de dar la oportunidad de seguir subiendo. Nos rompe esta zona de resistencia, así que no hace más que subir. Nos ha conquistado los 2.482 puntos de los que pedíamos la semana pasada, que era el siguiente. Y los 2.484 también. Vamos ya a poner un gráfico diario. Ponemos un gráfico diario. Vale. Y en él vamos a poder ver, a ver si me deja. Sí, ya está. Vale. Teníamos
vamos a marcar con una línea los 2.482 puntos. Los teníamos por aquí, un poquito por encima, 82, que se había quedado muy cerquita en estos máximos de aquí, pero que no había conseguido conquistar, se había quedado a un punto y medio, ¿vale? Un punto y 2 ticks, y que ha cotizado lateral durante todo este tiempo, desde hace prácticamente, a ver si consigo ahora, dejároslo bien y no tener aquí ninguna cosa que me moleste. Ahí está. Que teníamos desde hace 2 semanas y que no habíamos conseguido conquistar. Por encima, los 2.484.85. También los habíamos marcado. 86, por ahí, un 85. Vale, vamos a hacerlo un poquito más grande. A ver, ahí. Y por encima nos ha llegado a conquistar los 2.488,89. Fijaros que un poquito más, en el CFD serían 89, en el futuro 88,50. Y ahora, al llegar aquí, al chocar contra esta zona, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues os voy a explicar. La sesión del lunes, SP sube y marca un nuevo máximo histórico. La sesión es alcista, rompe toda zona de resistencias, no tiene agotamiento en espacios temporales más pequeños, pero sale a escena el señor Donald Trump y vía Twitter o vía su cuenta oficial o mensaje comunicado, yo lo he visto en Twitter, amenaza a Corea del Norte, amenaza con ofensiva militar, al igual que responde Corea o viceversa. Primero ataca Corea y responde Donald Trump. No sé quién inicia esta guerra dialéctica de amenazas, pero el mercado no se lo toma bien. No se lo toma bien y al estar en una zona de resistencia, de objetivo de precio, se gira bruscamente a la baja. Todo lo que había ganado, todas las posiciones que estaban aquí con una orden stop en largo y que durante el día no habían sido protegidas, al final el precio las barre y dibuja un cuerpo bajista, un cuerpo que pierde todos los soportes y nos vuelve a cotizar en la misma zona donde estábamos, 2.470, números redondos, que la semana pasada y la anterior ya estábamos cotizando ahí. Para que tengáis los niveles, por si acaso decide rebotar el precio, ¿vale? Aunque yo creo que debería caer un poquito más, pero si consigue aguantarse y tirar al alza, podemos tener siguientes niveles. Esos niveles los tenemos aquí. Vamos a borrar, vamos a coger las líneas y vamos a marcar. El primero, superando los 2.489 puntos, que me rompa estos máximos con fuerza, ¿vale? Que tenga decisión el precio para ir arriba, nos iríamos a los 2.500. ¿Vale? Número redondo, 2.500. Es un objetivo de precio que nosotros tenemos en el equipo, que además os explicaré que estos 2.500 es el doble de este tramito de aquí. ¿Vale? De este pequeño tramo donde el precio sube, tiene esta pequeña corrección, así que si cogéis una línea más o menos, lo voy a dibujar así con el rotulador. Si cogéis una línea recta y trazáis desde los mínimos hasta máximos y lo ponéis en la rotura de este nivel, el doble nos daría los 2.500. Además, doble cero, mucho más fácil para recordar, un objetivo de precio mucho más acorde que los 2.489,50, por ejemplo, que también lo es, pero que los 2.500 nos suena a todos como un poco todo más limpio, ¿no? Bien, por encima de este nivel, 2.504, 2.505, aquí variación de un puntito, borramos todo esto y volvemos a marcar una línea, 2.504, 2.505, por encima de este nivel ya nos iríamos mucho más arriba hasta la semana que viene. Yo creo que con lo que hay tenemos más que suficiente. Por debajo, niveles de soporte. Hay dos niveles muy importantes. Fijaros, los 2.476 puntos, 77 en el CFD, que es esta zonita de aquí, más o menos. Aunque veáis 76, 97, es 77, ¿vale? Y la siguiente por debajo son los 70.
71 en el CFD, ¿vale? Que veis, y aparte se ve fenomenal, que es esta zona de cierres, aperturas, cierres y aperturas, cierres y aperturas, que es perforado, pero que al final acaba salvando los muebles y cierra siempre por encima. Bien, dentro de este pequeño rango, aquí es muy difícil operar, ¿vale? Muy difícil meterse. Ahora si nos metemos largos porque rompe los 2.470, podemos esperar a que vaya por los 2.476, pero cuidado que se nos puede quedar en una zona intermedia, ¿vale? Más o menos los 2.472, 73 puntos. Entonces, a esta zona le diría que es una zona de no trade, ¿vale? Si no lleváis mucho tiempo en el mercado, mejor no tocar, ¿vale? Manos quietas, no trade y esperamos a que el precio decida romper. O bien, me rompes por arriba y me vas a buscar de nuevo los máximos históricos, o si decides seguir corrigiendo y perforas los 2.471 o llegas agotado a este nivel y al chocar te das la vuelta, voy a buscar niveles inferiores. Esos niveles están, en un primer lugar, que ya lo ha perforado, los 2.468 puntos. 68, son 2 puntitos por debajo, aquí lo tenemos. Perforado este nivel, debería ir a los 2.456, ¿vale? Debería caer hasta aquí, más o menos. A este mínimo que tenemos aquí, puede caer un poquito más, pero al menos esta zona de los 2.455, 2.456 debería ser testeada. Problema, la zona donde está cotizando ahora. Es una zona de importante soporte, que ya la podéis ver con el graficador, los 2.464, ahora no lo vemos porque está el precio superpuesto encima, pero entre estos 64 y estos 65, donde está cotizando justo ahora, es un pequeño rango de 1.2 de resistencia. Perdón, soporte, ¿vale? Si lo pierde y lo perfora, debería caer a estos 2.455. No tiene nada, lo he intentado 2 veces, es cierto que nos ha vuelto a marcar un nuevo máximo después de esta primera vez, pero no tiene mucho aguante en esta zonita de aquí para poder sujetarse, por lo tanto, tiene o debería venir a buscar, mejor dicho, los 2.455. Por debajo, los 53 es una zona con mucho trade, ¿vale? Hay mucho acúmulo de trade aquí, que veis en estos máximos, más o menos por aquí, que me coinciden estos 2 máximos. Aquí hay bastante jaleo, ¿vale? Hay mucho acúmulo de trades en corto, en largo, el precio entre estos 3 puntos podría caer y volveríamos a tener ese rango de no trade. O venimos cortos desde aquí arriba, desde los 68 o la perforación de los 64 a por los 65, a por los 55, perdón. Por lo tanto, deberíamos aquí abstenernos. ¿Qué pierde este nivel? Pues por debajo tenemos los 44 y más abajo los 35. Y aquí esos 35, 32, 35, vais a ver que es esta zonita de aquí, donde volvemos a tener lo mismo, acúmulo de trades, una zona donde el precio tiene mucha fortaleza. 32, graficador ya nos lo marca, 35, ¿vale? Un poquito por arriba. Sobre todo este nivel, estos 35 equivaldrían a estos 55 de aquí en cuanto a fortaleza, un nivel que debería aguantar al precio bien. Y en medio, por tener un nivel, por si acaso cae, tenemos esos 43, 45 puntos, ¿vale? En el futuro serían los 45, ¿vale? Pero en el CFD, que ahora mismo está cotizando, pues nada, casi un puntito por encima, vamos a ponerle los 46, ¿vale? Ahí que me paso aquí, esta zonita de aquí, de estos máximos que podéis ver aquí con casi este máximo de aquí, ¿vale? Estos son los niveles que tiene el SP, tanto por arriba como por abajo. Yo creo que hasta la semana que viene tenemos más que suficiente. Si no pasa absolutamente nada grave o se inicia algún bombardeo de Trump a Corea y el precio corrige más de estos niveles, vigilad estos mínimos que hay aquí, ¿vale? Mientras no pierda estos mínimos, la estructura que tiene SP es alcista. ¿Podéis aprovechar el corto? Sí. ¿Que podéis aprovechar
para subiros en largo en cualquier zona de soporte. Ya cada uno con su método, con su técnica, con lo que se sienta cómodo, que busque lo que prefiera, ¿vale? Por ahora ha llegado agotado aquí, está corrigiendo un poquito y las noticias fundamentales desde fuera no vienen muy buenas como para que pueda girarse al alza, ¿vale? ¿Alguna duda en América? Nada, perfecto, pues nos vamos a Europa. Borramos, vamos a ver el DAX. Graficamos el CFD solamente, pero lo vamos a poner en gráfico diario. Y aquí, la semana pasada os enseñaba un gráfico. Y en ese gráfico podíamos ver cómo cotizaba la diferencia porcentual que había entre los 4 índices. Desde el 29 de junio hasta pues, hace 7 días, pues 3 de agosto. Veíamos que Nasdaq había subido un 6, S&P había subido un 3, IBEX había caído un 3 y DAX había caído casi un 6. Más o menos estaríamos por aquí. Como veis, ha caído aún un poquito más en la sesión de hoy. América ha cotizado en máximos históricos. DAX, si América ha marcado un nuevo máximo histórico, el que es índice de referencia europeo, debería estar, ya no te digo en máximos históricos, pero al menos cotizándome en una zona alta, no marcándome semana tras semana un nuevo mínimo. Pero, tal y como está cotizando ahora, en esta última caída que ha tenido DAX desde aquí hasta aquí, está un pelín agotada, por lo tanto podríamos tener, si América decidiese rebotar, ir a buscar esos 2.470, 2.476, un rebote, aunque sea de forma intradiaria, ¿vale? No a fin de día o no consecutivamente de aquí a la semana que viene, pues no lo sé, mientras DAX siga haciendo máximos decrecientes y mínimos decrecientes, yo le voy a dar la opción de que siga corrigiendo a buscar un soporte un poco más fuerte para poder sujetarse. Borramos todo esto y vamos a ver si os puedo marcar las líneas de soporte, ¿vale? Para DAX tenemos un primer soporte justo por debajo del actual, que está en los 12.018 en el futuro. Está cotizando el CFD unos 10 puntos por encima. A ver, que ahora se me ha parado la cotización. Vamos a cargarlo desde aquí. Gráfico diario. Más o menos en los, sí, 10 puntos por encima, 10-12 puntos por encima. Mientras cotiza en esta zona de aquí, está salvando los muebles. Por debajo, los 10.018 puntos en el futuro, que serían los 10.028 en el CFD. Y es esta zona de aperturas y cierres, que seguro que la veis en la parte izquierda, esta zonita de aquí, ¿vale? Eso es, epa, esa no, esta de aquí. Los 20 puntos, 28, más o menos por aquí, ¿vale? A ver si puedo girar un poquito más el gráfico y ahí vais a poder verla. Esta zonita de aquí. No, lo siento y no puedo hacer más pequeño para que veamos todo. Pues espera, lo voy a poner en semanal. A ver si podemos verlo un poquito mejor. Vale, y vuelvo a ponerte la línea. Los 12.028 puntos. Esta zona, ¿vale? 12.028 por aquí. Os fijáis, si veis el gráfico lo vais a ver muy bien, que tenemos esta zonita donde el precio cerró un día, abrió el día siguiente, le costó un poquito romper. Tenemos esta zona igual, máximos perforados, zona de soporte, pues es el siguiente nivel donde debería sujetarse con una cierta fortaleza importante, ¿vale? Mientras no pierda estos mínimos de aquí que veíamos en gráfico diario, tenemos un poco
la tesitura de ver si vamos largos o vamos cortos. En gráfico semanal la tendencia, como veis, es alcista, ¿vale? Todo este año tiene una tendencia de máximos y mínimos crecientes. Nos ha roto los antiguos máximos históricos, marcando máximos en la zona de los 12.950, números redondos. Todo tramo al alza tiene una corrección y una corrección sana. Estamos viviendo una pequeña corrección de este trámite al alza que nos puede llevar a niveles inferiores. Lo que no nos gusta es que se está moviendo muy distinto a SP. Antes, DAX siempre se movía sincronizado con SP. Si SP subía, DAX subía. Por lo general, con más volatilidad, con más fuerza, con mayor porcentaje. Si SP subía un 0,5 en el día, DAX podía subir perfectamente un 1 o un 1,2, al igual que si caía SP. Si SP caía un 0,5, DAX podía caer un 1, un 1,30 o un 1,5. Lo podía hacer perfectamente. De hecho, ayer, desde máximos a mínimos, cayó un 2%. Es decir, no podemos fijarnos en SP, que os lo decíamos siempre, fijaros en el SP500, lo que haga se replicará en el resto de los índices. Ahora no lo podemos vivir así, tenemos que analizarlo independientemente, y si lo analizamos independientemente en gráfico semanal seguimos con tendencia alcista, zona de soporte, pero que en gráfico diario la cosa se pone un poco más fea, porque tenemos máximos y mínimos decrecientes, por lo tanto podemos seguir o podemos continuar corrigiendo a niveles inferiores. En el caso de que DAX decida caer más, tenemos los 11.807, ¿vale? Lo marco en semanal porque si no, no me va a caber todo en el gráfico. Tenemos los 12.000, vamos a borramos todo, vale. 11.807, que serían los 11.820 del CFD, 11.820, esta zonita de aquí. Por debajo, los 11.680, 70 en el futuro, 11.680, esta, que se me va, esta zonita de aquí. Y por debajo, los 11.547. 11.560 en el CFD, ¿vale? 11.560 por aquí, esta zona de aperturas y cierres, ¿vale? Niveles de soporte para DAX inmediatos. Si pierde los 12.020 puntos a 11.824, prácticamente 11.820 debería caer, no tiene ninguno más. En el medio se nos puede parar a los 11.880, pero debería caer hasta ahí. Ese es su siguiente nivel de soporte importante. Por encima, pues ahora mismo tiene los 12.095 y los 12.120. 12.200, perdonad, lo voy a poner en gráfico diario, ¿vale? Porque aquí sí que no me coge toda la semana. Ahí. 12.095. 12.095 que los acaba de perder hoy. Aquí los veis, esta zona donde se había sujetado. Por encima los 12.120. 12.120, 23, 25. Vamos a dejar por aquí. Si volviese a recuperar este soporte, podríamos intentar un nuevo rebote en el tramo largo. Pero tenemos dos niveles. Los 12.150. Los 12.150 que estarían por aquí y los 12.170, ¿vale? Que me lo llevo. 12.150, 12.170. Estos son los niveles más inmediatos que podéis aprovechar hoy en caso de que tenga un rebote, ¿vale? Por encima volveríamos a los 12.250, 12.290, pero ya queda mucho tiempo. Hasta la semana que viene lo puedo hacer, ¿eh? Así que los dejamos por aquí marcados. 12.250, esta zona de aquí, 12.290, 12.290 y ya por encima tenemos esta zona de máximos y los 12.000
12.480. 12.480, que ya veis que nos lo pone el propio graficador, nos coincide esa zonita y en el medio esta zona de aquí, ¿vale? Los 370, 350. Pequeñito rango, 360, 370, 10 puntos por abajo, 350. Así que lo voy a marcar con un recuadro, un rectángulo, para que nos quede un poco mejor y veáis que es un rango, ¿vale? Más o menos hasta aquí. Así que estos son los niveles. Yo creo que DAX hasta la semana que viene tenemos más que suficientes. Si volviese a recuperar la tendencia alcista que trae en gráfico semanal, una muy buena confirmación es la perforación de estos máximos que tenemos aquí. ¿Vale? La perforación de estos máximos nos podría dar un tramito más, al menos 475, y ya una confirmación muy buena sería la rotura de los 12.700. Pero estamos sumamente lejos, seguimos corrigiendo un poco más, a ver qué es lo que hace América. Si América visita los soportes, a DAX no le queda más narices que ir a visitarlos, ¿vale? Además está mucho más débil. Nos vamos a IBEX, que ¿tenéis alguna duda en el DAX? Nada, venga, pues nos vamos a IBEX, que lo tenemos cotizando mejor que el DAX, un poco mejor que el DAX, que había conseguido 2 días atrás los 10.600 puntos. Yo había pensado, hombre, el jueves cuando dé el webinar podremos decir que habrá recuperado IBEX los 10.600, que es el soporte importante y que le da una predisposición a ir en el lado largo, pero con las caídas que trae Estados Unidos estos 2 días, la verdad es que los ha vuelto a perder. Los está intentando recuperar, eso es cierto, está intentando chocar contra ellos, pero no consigue afianzarse mucho. Aún así, fijaros, tenemos en el IBEX esos 10.600 puntos. Vamos a marcar esa línea, que es lo que nos marca cortos y largos por encima, cortos por debajo, o predisposición bajista por debajo, predisposición alcista por encima. 10.600, más o menos esta zonita de aquí. En la semana pasada, que consigue conquistar esta zona, fijaros que ya lo intenta a mediados del mes de julio, lo veíamos la semana pasada. Primer intento de irme largo y consigo cerrar por encima de los 10.605, hago un pullback a la zona rota, a la zona recuperada, pero al final corrijo y marco un nuevo mínimo. Ahora, nuevo intento, primera perforación, segunda, tercera, no puedo cerrar por encima, no puedo consolidar el cierre por encima del nivel de resistencia, realizo un nuevo pullback, zona de mínimos, apertura y cierre y ¡pum! Nuevo intento al alza. Segundo cierre. En este segundo intento de rotura, pero a los 3 días me vuelve a caer y me lo vuelve a perder. Y esto es un movimiento lateral un pelín aburrido. Lo podéis comprar que igual es lateral alcista. Vale. Bien, pero no deja de ser lateral. Problema, que me tiene que volver a recuperar los 10.605 y sobre todo romperme estos máximos. Es cierto que en la primera recuperación de los 10.605, en la caída, en esta corrección, marca un mínimo y vuelve a intentar recuperar los 10.600 y aquí, en esta corrección, no me marca un nuevo mínimo. Por lo tanto, puedo tener un poco, no las ganas, pero sí estar un poco atentos a que quizás si se respeta este mínimo que tenemos aquí en los 10.420 puntos, más o menos, podamos tener o podamos seguir con la tendencia alcista, ya que no está tan débil como DAX, IBEX quizás sí pueda marcar o tirar un poquito más al alza con un poco más de fuerza que DAX. Sobre todo esta rotura de este máximo de aquí me hace pensar que subirá en escalera, pero para eso me tiene que recuperar los 10.600, ¿vale? Mientras no lo recupere, seguiré pensando que puede ir a visitar soportes. Importante no perder los 10.430 de los que hablamos y no perder el mínimo
que veíamos antes. Borro todo, marcamos líneas para poder ver el precio. Que no me pierda en primer lugar los 12.420, los 10.420, perdón, y en segundo lugar que no me pierda estos 10.370, 80 puntos. Si me los pierde, va a venir a buscar apoyo a los 10.290, al menos esta zona prácticamente tiene que ser testeada, que sea con una mecha o con pequeñas perforaciones, porque es una zona de aguante importante del precio, y ya después este mínimo que tenemos aquí, que si es roto y es perforado, pues pondría las cosas un poco feas. Es cierto que sigue haciendo en un gráfico diario máximos decrecientes, con algún mínimo decreciente, y en esta zona está teniendo un pequeño rebote. Claro, es rebote para volver a caer más, para irnos largos. La clave está, o bien me vas a romper estos máximos de aquí, o estos mínimos de aquí. En esta zona, un poco de movimiento lateral que nos deja un poco de indecisión, ¿vale? Por encima, niveles por arriba en el caso del IBEX. Yo creo que hasta la semana que viene con estos tenemos más que suficientes. Si cayese un poquito más, podemos ir a un gráfico semanal, para que tampoco os quedéis muy tirados sin niveles por debajo de esos 10.270. Vamos a cargar un gráfico semanal. Aquí veis esos 10.270 que marcábamos antes. Aquí, ¿vale? Esta zona de mínimos. Por debajo ya nos iríamos a los 9.800. Ostras, caray, tenemos 400 puntos de caída y es mucho. Bueno, sí, evidentemente que es mucho. A pesar de que en una semana lo pueda hacer, podéis intentar mirar en el gráfico diario entre los 9.800 y los 10.270 puntos. Vamos a cargar un gráfico diario. 9.800. Vamos a ver que tenemos más niveles. Entre ellos, en primer lugar, 10.980, 10.880, último apoyo. Por debajo nos podemos ir ya a la zona de los 9.700, ¿vale? Así vais buscando zonas de cierres máximos. Si las buscáis vosotros solos, buscad sobre todo los cierres, ¿vale? No busquéis las mechas, buscad los precios de cierre, a no ser que, oye, me coincida un máximo y un mínimo y varios cierres, entonces esa zona cobra mucha fortaleza, pero cierres y aperturas tienen mucha más fortaleza que estas mechas que veis haciendo máximos, ¿vale? Aunque en un primer testeo, en una primera caída, venga a buscar esta zonita de aquí, ¿vale? Venga, objetivos por arriba, objetivos en largo en el IBEX, que si vuelve a recuperar los 10.600, nos vamos a casi los 10.700, que ya los ha conquistado. Le vamos a dar la opción de que lo vuelva a hacer. Si rompe estos 10.600, fijaros que casi llegan siempre, ¿vale? Y ahí tenemos, pues, tranquilamente 80 euros, con un CFD, que bienvenido sea. Y al cabo del día o 2 días nos lo puede dar. Lo suele dar del tirón. Fijaros que tanto cuando cae como cuando sube, lo hace prácticamente ya al objetivo. Eso sí, que vengamos con cierta fortaleza desde atrás, ¿vale? No muy agotados rompiendo estos 10.605. Por encima de los 10.700, buscamos la siguiente zona de soporte-resistencia. Aquí me coinciden máximos, mínimos, cierres y aperturas, 10.750. Y por encima, los 10.824. Y aquí, rango de movimiento lateral que vivíamos en los webinars de hace unos meses. Todo este rango lateral, muy complicado, ¿vale? Siempre que entra, suele llegar a la parte media, ¿vale? A esta zonita que hay aquí, más o menos a los 10.880. Así que rompiendo los 10.830, 10.880, 85 debería llegar. Por encima, hasta los 10.950, le cuesta un poquito más. Y ya nos vamos a por los 11.000 puntos, y a por los 11.140, que son los máximos históricos, 11.200, perdón, 11.150 y 11.240. Objetivo en largo, siguiente objetivo en largo para IBEX, ¿vale? Lo dejo por aquí, si algún día llega,
pues lo tenéis marcado, 11.240 y 11.350. He puesto a decir los niveles, son niveles que están en el pasado, ¿vale? Son resistencias que tiene el precio, ¿vale? Pues nada más, chicos, por mí ya está todo dicho, no sé si tenéis alguna duda, si queréis comentar algo, queréis ver divisa, materia prima, algún otro índice, lo que queráis, lo que necesitéis, me levantéis la mano, me escribís en el chat, os doy unos minutitos. Venga. Nada, además veo que la gente se empieza a ir, pues lo dejamos aquí y volvemos la semana que viene. ¿Os parece? Venga, que tengáis una muy buena semana de trading, por favor, ajustad los stops, ¿vale? Respetadlos y disfrutad, sea lo que sea que hagáis. Un fuerte abrazo. Hasta luego.